vamos a analizar la clasificación de triángulos y sus formas de solución. Los triángulos son esas figuras geométricas que tienen 3 lados y 3 ángulos. Se clasifican en acutángulos, esto es, cuando todos sus ángulos son de un valor menor a 90 grados. Los rectángulos, que incluyen entre uno de sus ángulos uno de 90 grados, y los obtusángulos, que incluyen entre uno de sus ángulos uno mayor a 90 grados. Entonces, estos serían menores a 90, este 1 sería de 90 grados y este 1 sería de más de 90 grados. ¿Sí? A su vez, los acutángulos pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. Un acutángulo equilátero es aquel que tiene 60 grados en cada uno de sus ángulos y los lados son iguales independientemente de lo que midan. Por ejemplo, este si midiera 18, pues este también tendría que medir 18 y este también. A igual ángulo, igual lado opuesto. Bien, en los isósceles tenemos que nada más 2 lados son iguales, por lo tanto también 2 ángulos son iguales. Hay 2 lados iguales, 2 ángulos iguales y uno desigual. Por ejemplo, si este fuera de 65, este también de 65, y si este midiera 9, pues en automático este también mide 9, independientemente de lo que mida el tercer lado y ángulo. Por supuesto que aquí, si aquí hay 65 y 65, estos dos sumados son 130 grados, este sería de 50. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos de un triángulo, de sus ángulos interiores, siempre me va a dar 180 grados. Suma de ángulos interiores. Ángulos internos o interiores. Cualquier tipo de triángulo me va a dar siempre la suma 180. Bien, el escaleno es un triángulo que todos sus ángulos son menores a 90, pero que sus lados y sus ángulos ninguno mide igual. ¿Sí? Lo vamos a hacer un poquito más grande aquí para ver el ejemplo. Y este escaleno, supongamos que este mide 9, este mide 7, a lo mejor este mide 12. Por lo tanto, sus ángulos también tienen que estar en esa proporción. Por ejemplo, aquí podríamos tener uno de 50 grados y este de 9 tendría que ser mayor a 50 grados porque tiene un mayor lado opuesto. Digamos que ese a lo mejor esté midiendo 55 grados. Y entonces 50 más 55 me da 105. ¿Cuánto me falta para 180? Pues 75, que sería el ángulo mayor. ¿Por qué? Porque el lado opuesto es mayor. Entonces, a mayor ángulo, mayor lado opuesto, ¿sí? A menor ángulo, menor lado opuesto. Bien, entonces ya tendríamos aquí los 3, que sería el equilátero con todos sus lados iguales y ángulos iguales, el isósceles, que tiene 2 lados y 2 ángulos iguales, y el escaleno, que tiene sus lados diferentes y ángulos diferentes. Vámonos a los rectángulos, que estos van a tener siempre un ángulo recto. Por ejemplo, vamos a simbolizarlo con esa marca que me simboliza que ahí hay un ángulo recto. Isósceles quiere decir que tiene 2 lados iguales, que por lo regular sí van a ser los que formen parte del ángulo recto. Por ejemplo, si este mide 10, pues este también es 10. Y entonces, si hay un ángulo aquí recto de 90 grados, estos en automático son de 45 grados para que hagan los 180. ¿Por qué? Porque los 2 lados son iguales, por lo tanto tienen ángulos iguales. El escaleno, que es un ángulo que tiene su ángulo de 90 grados, pero otros 2 que no son iguales. Pudiera ser que este fuera de 50 o cualquier número, ¿sí? Y este de 40. Sumados me van a dar los 90 y 90, los 180 de la suma. ¿Qué tendría que ver yo aquí? Que si este es un mayor ángulo, el lado este debe de ser mayor a este. Entonces, si este fuera 15, por decirlo, este a lo mejor tendría que ser un 13, un 12, para que se cumpla lo de a mayor ángulo, mayor lado.
¿sí? Nos vamos a los obtusángulos, que son aquellos que tienen un ángulo mayor a 90 grados. Y si son isósceles, quiere decir que hay dos lados iguales. Bien, vamos a dibujar uno que lo simbolice. Este ángulo, digamos que tiene 105 grados y que aquí mide 14 y acá también. Entonces, estos dos ángulos tendrían que valer lo mismo. ¿Cuánto? Pues 180 menos 105 me da 75. Y 75 entre 2 me daría el valor de estos ángulos, ¿sí? Luego los escalenos. Este mismo, con un ángulo mayor a 90 grados, que pudiera ser, no sé, 100 grados ya. Y que a lo mejor aquí tiene un 3 y acá tiene un 5. Y pues igual nosotros vamos a manejar aquí que me faltan 80 grados. Se deben de dividir aquí siempre y cuando este sea mayor que este. ¿Por qué? Porque tiene su lado opuesto mayor. Bien, esos son algunos ejemplos de cómo serían, son 7 clasificaciones. Si yo les pregunto cómo se llama cada uno de los triángulos, el nombre y el apellido va junto. Acutángulo equilátero, acutángulo isósceles, acutángulo escaleno. Rectángulo isósceles, rectángulo escaleno, obtusángulo isósceles, obtusángulo escaleno. Y son 7, no hay más clasificación que esas 7. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar esos siete triángulos? Les voy a comentar que la solución de un triángulo es que tenga la medida de sus 3 lados y también de sus 3 ángulos. Entonces, para los acutángulos tenemos que aquí va a ser con ley de senos y según las características que tengan mis datos, también puede ser ley de cosenos. Ya vamos a ver las condiciones más adelante. ¿Cuál es la ley de senos? Esa que dice A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. La ley de cosenos normalmente se especifica así: A cuadrada más B cuadrada menos 2 que multiplica A por B por coseno de ángulo. Esas son sus fórmulas. Luego, para los rectángulos, aquí nosotros vamos a solucionar con teorema de Pitágoras y también con funciones trigonométricas. ¿Cuáles? Pues las básicas. En este caso sería el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es la coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El teorema de Pitágoras creo que ya se lo saben, pero hay que colocarlo aquí, que me dice C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿sí? O bien una variante de él que sería A o B igual a raíz de C cuadrada menos la que no está aquí, que en este caso que es B cuadrada, ¿sí? Vamos a utilizar esta o alguna variante de ellas para solucionar los rectángulos. Luego, en los obtusángulos también vamos a utilizar ley de senos y ley de cosenos, depende de los datos que tengamos. Bien, vamos a ver en qué momentos vamos a utilizar una ley y otra. Depende de los datos que tengamos. Voy a borrar un poquito aquí.
si en un triángulo oblicuángulo, o sea que tenga sus ángulos menores a 90 grados, yo tengo el dato de uno de sus ángulos y dos de sus lados que incluyen ese ángulo, por ejemplo aquí 7 y 9, yo tengo que solucionarlo encontrando el lado que falta y los dos ángulos faltantes. Entonces, cuando tengo este planteamiento que es el ángulo y sus dos lados, aquí la solución empieza con ley de cosenos. Y lo que sigue sería ley de senos. Necesito las dos leyes para poder solucionar este tipo de triángulo. Sin embargo, si yo tengo los datos, por ejemplo aquí 70 grados, el lado opuesto que sea un 14, y luego tengo que por acá a lo mejor mide 12. Lo que yo voy a tener son dos lados, pero me falta uno de los que pertenecen al ángulo. Aquí yo voy a utilizar ley de senos. Una o dos veces, las veces que hagan falta. Aquí solo ley de senos. Solamente cuando yo tengo el ángulo y sus dos lados se utiliza ley de cosenos al principio y luego ley de senos. Bien. También, este caso para ley de senos también aplica cuando yo tengo dos de sus ángulos. Por ejemplo aquí a lo mejor tengo 40 grados y acá tengo 55 y uno de los lados, por ejemplo 18. Entonces, aquí ya se puede plantear ley de senos. Cuando yo tengo también dos ángulos y uno de los lados, también nada más voy a aplicar ley de senos para la solución. Luego, en los triángulos rectángulos, aquí voy a ocupar de utilizar el teorema de Pitágoras cuando me falte uno de los lados. Por ejemplo, que yo tenga 13 aquí y aquí 7, si me falta este, pues ahí va Pitágoras. ¿Con qué? Con que c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Pero también yo podría, en este caso, aplicar una de las funciones trigonométricas. Siempre voy a marcar cuál es el lado recto y por ejemplo voy a nombrar a b cada uno de sus ángulos que no son el c, que sería el recto, y entonces establecer una fórmula trigonométrica para sacar el ángulo o incluso el lado, ¿sí? Entonces eso lo veríamos más adelante, pero ahorita para darnos una idea, ¿qué fórmula sería? Si yo quiero sacar, por ejemplo, el ángulo A, entonces el ángulo A, este sería su cateto adyacente y esta sería la hipotenusa. Entonces yo tendría que buscar una de las funciones que incluyan estos dos. Y entonces sé que el seno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y como los dos datos yo los tengo, esta función la puedo utilizar para poder sacar este ángulo. Bien, vamos a ver ejemplos en un video posterior.